con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante. Se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Mostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Eso es lo que vimos con esa movilización popular que acompañó el entierro del comandante Chávez. Esa movilización popular que fue global, que fue unas imágenes que conmovieron al mundo. Chávez se ha hecho invencible. Y español, pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Es fundamental que América Latina invada Europa. Ahora mismo en el sur de Europa, que se llama los PIGs, en España, en Portugal, en Grecia, en Italia, existen gravísimos déficits democráticos. A los ciudadanos les está robando la democracia. Es clave que las experiencias de América Latina no se banalicen y se conozcan, y para eso es crucial hacer un despliegue de poder mediático, de poder explicar lo que está ocurriendo, de poder establecer alianzas con las familias desahuciadas, de poder establecer alianzas con los movimientos sociales, porque en el sur de Europa sí se están dando procesos de transición política. La verdad, señora presidenta, que a mí ahora el que me ha conmovido ha sido el señor Iglesias. Por cierto, envejece usted bastante bien. Bueno, han pasado solo 4 años, pero no le van mal en ese aspecto. Yo le veo muy parecido. Pero digo que me enternece cuando dice usted qué envidia me dan los venezolanos, porque en estos momentos, tal y como está la situación, es interesante poder vivir en un país como este. En 4 años, señor Iglesias, lo que se han cambiado las tornas. Pero estas eran sus intervenciones en las televisiones chavistas, en unos casos como sujeto pasivo de las alabanzas del régimen, y en otros casos como sujeto activo usted para alabar a aquel régimen que yo no voy a calificar, porque no es objeto de esta comisión. De todas las maneras, hace 4 o 5 años estamos hablando, usted ya apuntaba maneras. Le voy a recordar, y se lo digo de verdad siempre con máximo respeto, cuando admitía cuál era su intención para conseguir los objetivos. Controlar los medios es controlar la política, creo que decía a usted. A mí me gustaría, entre comillas, que un partido de izquierdas ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Ha estado a punto, señor Iglesias, ha estado a punto. El precio para que yo apoyara un terrible acuerdo, decía usted, de Izquierda Unida con los traidores potroika del PSOE, sería que pusieran en nuestras manos una televisión. Y ha estado, señor Iglesias, ha estado un puntito de conseguirlo. Le faltó decir aquí también el CNI, pero bueno, eso es motivo de otro momento. Por lo tanto, tal como nos decía, les decía usted a los telespectadores, lo suyo es fabricar puntos de vista. Lo suyo es fabricar puntos de vista, es fabricar ideología. ¿Usted conoce el Foro Sao Paulo? ¿Ha oído hablar del Foro Sao Paulo? Sí, pero ¿qué relación tiene esto con la financiación de pero usted Podemos? Lo conoce. Lo conozco y además, en la medida en que he tenido que ver el vídeo, que a mí también me ha conmovido, no comparto con usted que yo envejezca también, me estaba fijando y la política hace envejecer mal. Yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos una cierta nostalgia de dormir más horas. Creo que lo que han presentado aquí son una serie de opiniones mías expresadas y fíjese, le voy a dar la razón en algunas cosas. Yo no comparto algunas de las cosas que dije en el pasado y creo que la situación política en Venezuela, y
la situación económica es nefasta. Yo he podido decir cosas políticamente que ahora no comparto. Y creo que rectificar en política está bien. Y yo estaré encantado en cualquier foro político o en cualquier espacio, digamos, de debate o de discusión política, de debatir incluso cosas que pude decir en el pasado y en las que me equivoqué. Antes mencionaba usted un WhatsApp. Siento muchísima vergüenza, aunque fuera en un Telegram privado, de haber hecho una broma machista imperdonable. Muchísima vergüenza. A veces lo he hecho. A veces he hecho comentarios en grupos de WhatsApp o de Telegram que cuando lees después dices, esto es impresentable. Y creo que ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir, bueno, pues lo siento mucho y esto lo hice mal. Y incluso en muchas opiniones políticas creo que a veces uno puede decir, lo que dije hace algunos años, pues digamos que no se corresponde con lo que pienso ahora. Ahora bien, esto, que es una discusión que podemos tener, y estoy convencido que usted, pues seguro que también se arrepiente de alguna cosa que haya dicho alguna vez o de alguna opinión que haya tenido en el pasado, pero estará usted de acuerdo conmigo que las tonterías que hayamos podido decir los dos, o que haya podido decir yo en este caso, o las opiniones políticas que hayamos podido tener en el pasado, creo que difícilmente tienen que ver con el objeto de esta comisión, que es la financiación de Podemos. Con esta pregunta del foro de Sao Paulo, tengo entendido que es un foro de formaciones políticas de izquierdas en América Latina. No sé qué puede tener esto que ver con la financiación de mi partido, pero si señala usted algún elemento que tenga que ver con eso, mi obligación será responderle. Muchas gracias por su respuesta. Uy, parece que vamos entrando en... Muy bien. Mire, a mí me parece muy bien ese gesto que tiene usted ahora de decir, me he arrepentido del WhatsApp. Perfecto. Y a mí me parece que el arrepentimiento es bueno y que lo que vale para usted tiene que valer también para los demás. Pero cuando ustedes se arrepienten hay que perdonarles. Cuando los demás se arrepienten hay que pedirles responsabilidades. Eso es lo que hacen ustedes. Y yo le pediría que meditase sobre eso. Y ustedes nos pueden estar pasando por encima, por delante de las narices permanentemente cualquier error, bueno, gordo, pequeño, grande, que hayamos cometido, más allá de que se haya pedido perdón y disculpas. Ustedes permanentemente seguirán restregándonoslo y pidiéndonos responsabilidades. Y a mí me parece muy bien que eso que usted plantea, nos lo plantee también para el resto de los humildes, mundanos, humanos mortales que cometemos errores, como usted bien ha dicho. Por lo tanto, apliquémonos todos la misma medicina. Mire, decía usted que ¿qué tiene que ver el foro Sao Paulo? Aquí, como usted sabe, y yo se lo he recordado al principio, han pasado determinadas personas, me atrevo a decir incluso personalidades, que vinculan las actividades del gobierno y del régimen venezolano, como la de otros regímenes bolivarianos, que no vamos a enumerar aquí porque sería largo, como puede ser Cuba, como puede ser, en fin, una serie de países que usted conoce perfectamente, igual que nosotros, que están y crean ese foro para intentar desde ahí extender la mancha, y entiéndamelo de mancha sin ninguna connotación peyorativa, del bolivarianismo, si cabe la expresión, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Y hay testimonios de personas que han venido aquí con el compromiso de no mentir, uniendo a ese foro de Sao Paulo con determinadas aportaciones en el tiempo a campañas electorales, tanto en América Latina como en Europa. Bien, usted en su trabajo de asesoramiento, que ya nos ha dicho que no hizo para el gobierno venezolano, tuvo conocimiento, llegó a asesorar al gobierno venezolano, llegó a dar algún consejo sobre su pertenencia a este foro, o simplemente oyó hablar de él y no ha tenido ni arte ni parte en lo que haya pasado después. Muchísimas gracias por su intervención. Ha dicho usted algo muy importante. El perdón está muy bien, y tanto para quien tiene creencias religiosas como para quienes no las tenemos, creo que forma parte de algo enormemente positivo, no solo en política, sino en las relaciones humanas. Pero
en tanto que representantes públicos y representantes de partidos políticos, nosotros no podemos esperar que se nos perdone por nada. Debemos esperar que se nos exijan responsabilidades. Y aquí yo estoy asumiendo toda la responsabilidad en lo que se refiere a la financiación de mi partido. Si alguien afirma que el Foro de Sao Paulo, digamos, expresado en los términos que cada uno considere, una especie de internacional de ultraizquierda o una especie, digamos, de plan del bolivarianismo para intervenir en cualquier sistema político en el mundo, ha financiado a nuestra formación política, yo le digo rotundamente no. Nuestra formación política se financia con arreglo a la ley. Y además no es una opinión. Están los informes del Tribunal de Cuentas, están las diferentes auditorías y además están todas las resoluciones judiciales que son inequívocas respecto a todos aquellos que han querido cuestionar la financiación de nuestra formación política. Por lo tanto, y atendiendo al objeto de la comisión, si la pregunta es si el Foro de Sao Paulo o cualquier gobierno extranjero o cualquier organización exterior o que Podemos ha tenido cualquier tipo de financiación ilegal, la respuesta es no, y aquí traigo los documentos y las pruebas de que así es.